Entonces mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre otra vez. Contesté y ella susurró: Daniel, perdóname por no habértelo dicho antes. Le pedí que me dijera qué había pasado, y lo que dijo me rompió el corazón. Tu esposa ha estado tratando de convencerme de firmar unos papeles. ¿Qué papeles? Dijo que eran sobre la propiedad antigua de tu padre. Y en ese momento todo encajó. Mi padre había dejado una propiedad que debía quedarse en la familia. Rachel llevaba meses haciendo preguntas sobre eso, y yo había ignorado cada señal de alerta porque confiaba en mi esposa. La policía después descubrió que Rachel había estado buscando documentos relacionados con esa propiedad, y que había estado presionando a mi madre para que firmara papeles que ni siquiera entendía completamente. El bate de béisbol no fue el comienzo de todo esto. Fue apenas el momento en que todo finalmente explotó. Esa noche me senté junto a mi madre en el hospital. Tenía moretones en el brazo y en el hombro, pero seguía disculpándose conmigo. Le dije que ella no tenía nada por qué disculparse. Era yo quien debió haber escuchado antes. A la mañana siguiente, la verdad empezó a salir a la luz por completo: las imágenes de seguridad, los mensajes, los documentos de la propiedad, las declaraciones. Todo empezó a formar una sola imagen clara. Rachel había pasado años obligándome a elegir entre las personas que amaba, y cada vez que la elegía a ella, se volvía más confiada. Pero esta vez cometió un error fatal: atacó a la persona que había estado demasiado asustada para defenderse, y lo hizo justo donde una cámara podía verlo todo. Pero lo que pasó después fue aún peor. En el próximo episodio te cuento cómo Rachel intentó usar esos mismos documentos de la propiedad para quedarse con todo antes de que la policía pudiera detenerla, y cómo mi madre descubrió algo que ninguno de los dos esperábamos. No te lo pierdas. Rachel finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos. Nuestro matrimonio terminó, la propiedad quedó protegida, y mi madre por fin me explicó por qué había guardado silencio tanto tiempo. Me dijo que temía que si me contaba la verdad demasiado pronto, yo le creería a Rachel y la sacaría de mi vida para siempre. Esa frase se quedó conmigo, porque a veces la manipulación no se ve como crueldad. A veces se ve como lágrimas. A veces se ve como amor. A veces suena como alguien diciendo que todos están en su contra. Y a veces la persona en la que más confías es precisamente la que debiste haber cuestionado primero. Esa noche aprendí algo que nunca olvidaré: la confianza nunca debe significar ignorar la evidencia. El amor nunca debe exigirte abandonar a tu familia. Y el silencio nunca debe confundirse con la prueba de que todo está bien. Mi madre sobrevivió. La verdad sobrevivió. Y la persona que pensó que podía controlar la historia descubrió que la evidencia siempre encuentra la forma de hablar cuando la gente finalmente está lista para escuchar. Si alguna vez te encuentras en una situación donde alguien está siendo maltratado o amenazado, no intentes ser el héroe enfrentando tú mismo a la persona peligrosa. Ponte a salvo. Contacta a los servicios de emergencia o a profesionales de confianza, y conserva la evidencia cuando sea seguro hacerlo. Pero lo que pasó después fue aún peor. En el próximo episodio te cuento cómo Rachel intentó usar esos mismos documentos de la propiedad para quedarse con todo antes de que la policía pudiera detenerla. No te lo pierdas. Al final aprendí que la verdadera fuerza no es la venganza. Es sanar, crecer y recuperar tu paz. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo reflexionar, suscríbete y comenta qué harías tú. Eran las 5:27 de la tarde cuando salía de la oficina y mi teléfono sonó. Era mi madre. En el momento en que contesté, escuché que lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Y entonces mi mundo se derrumbó cuando dijo algo que me heló la sangre: tu esposa me llamó una vieja loca. Y después me golpeó con un bate de béisbol. Pensé que había entendido mal. Mi esposa siempre me había dicho que mi madre era inestable y celosa de nuestro matrimonio. Pero 18 minutos después, empujé las puertas de la estación de policía. Toda la sala quedó en silencio. El sargento del escritorio me miró y su rostro se puso completamente pálido. Lo que dijo después me dejó sin aliento: 5 palabras que lo cambiaron todo. Tienes que irte ahora mismo.
Durante casi 3 años estuve atrapado entre mi esposa Rachel y mi madre Evelyn. Rachel siempre decía que mi madre la odiaba. Que criticaba todo lo que hacía, la forma en que cocinaba, la forma en que se vestía, la manera en que me hablaba. Cada discusión terminaba siendo sobre mi madre. Pero eso no fue lo peor. Al principio defendía a mi esposa. Pensaba que mi madre simplemente tenía problemas para aceptar que su hijo había construido una vida con otra persona. Luego las cosas empezaron a cambiar. Mi madre dejó de visitarnos. Dejó de llamar a Rachel. Con el tiempo, casi ni a mí me llamaba. Cuando le preguntaba por qué, siempre daba la misma respuesta: no quiero interponerme entre tú y tu esposa. Yo le creí a Rachel. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Esa tarde salía tarde del trabajo. Caminaba hacia mi auto cuando el teléfono sonó. Mamá, contesté de inmediato. Al principio solo hubo llanto. Después escuché su respiración entrecortada. Mamá, ¿qué pasó? Finalmente habló: tu esposa vino a la casa. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué iría Rachel a tu casa? Mi madre volvió a llorar. Me llamó vieja loca. Dijo que yo te había estado envenenando en su contra. Y entonces tomó un bate de béisbol. Me quedé paralizado. ¿Qué pasó después? Me golpeó. Apenas podía procesar sus palabras. Le pregunté si estaba a salvo. Me dijo que se había encerrado en su habitación. Le dije que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Llamé a emergencias y manejé directo hacia la estación de policía porque sabía que tenía que hacer una denuncia formal. El trayecto duró 18 minutos, pero se sintieron como horas. Cuando entré a la estación esperaba ruido, teléfonos sonando, oficiales caminando, gente esperando. En cambio, la sala se quedó extrañamente en silencio. El sargento del escritorio me miró. Luego bajó la vista hacia su computadora y volvió a mirarme. Su cara se puso blanca. ¿Sabe quién soy?, le pregunté. Se levantó despacio. Su nombre es Daniel Carter. Sí. Tragó saliva. Usted es hijo de Evelyn Carter. Se me apretó el estómago. Sí. Miró hacia el pasillo y bajó la voz. Tienes que irte ahora mismo. Pensé que me estaba diciendo que me alejara de la estación porque Rachel podría venir a buscarme. Y entonces mi mundo se derrumbó otra vez con lo que dijo después, algo que nunca olvidaré. Su esposa ya estuvo aquí. Me quedé mudo. ¿Qué? Vino hace 20 minutos. Nos dijo que su madre la atacó. No podía hablar. El sargento continuó. Dijo que mi madre se había puesto violenta, que la había amenazado y que ella había actuado en defensa propia. Me temblaban las manos. Pero mi madre me había dicho que Rachel la atacó a ella. El sargento me miró fijamente. Por eso esto es tan grave. Giró la pantalla de la computadora. Había un reporte. Rachel ya había dado su declaración, pero algo no encajaba. Ella aseguraba que el ataque había ocurrido a las 5:10 de la tarde. Mi madre me había llamado a las 5:27. Eso por sí solo no probaba nada. Pero lo que hizo después me dejó sin aliento. El sargento me mostró otra pieza de información. Una patrulla ya había ido a casa de mi madre. Ella estaba herida, pero había algo más. Los oficiales habían encontrado el bate de béisbol, y no estaba donde Rachel decía que estaba. Estaba dentro de un cuarto de almacenamiento cerrado con llave, cerrado desde afuera. Sentí náuseas. El sargento me contó que mi madre también les había entregado algo, una pequeña memoria de cámara de seguridad. Mi madre había instalado esa cámara semanas atrás porque tenía miedo, y nunca me lo dijo. Las imágenes mostraban a Rachel llegando a la casa, entrando, discutiendo, y luego mostraban a Rachel tomando el bate de béisbol con sus propias manos. Ya no había confusión posible. Mi madre había estado diciendo la verdad todo este tiempo. Pero la sorpresa más grande todavía estaba por llegar.
El sargento me explicó que Rachel no había ido a la estación solo para reportar una agresión. Había ido a construir una historia antes de que la verdad llegara a la policía. Quería aparecer como la víctima primero. Y entonces el sargento dijo algo que explicó por qué su rostro se había puesto tan pálido desde el principio. Sabemos que su esposa ya ha hecho esto antes. Le pregunté qué quería decir. Me habló de otra denuncia, meses atrás, relacionada con una excompañera de trabajo de Rachel. La denuncia había desaparecido después de que la persona se negó a continuar con el proceso. Rachel había acusado a esa mujer de amenazarla, pero la investigación nunca avanzó. Ahora los oficiales estaban comparando las historias, personas distintas, fechas distintas, el mismo patrón exacto. Rachel acusaba primero, generaba miedo, y después se posicionaba como la víctima. Me quedé ahí parado, pensando en cada discusión que había tenido con mi madre, en cada vez que Rachel había llorado diciéndome que mi madre la odiaba, en cada vez que le creí sin hacer una sola pregunta.